Como ven, hoy Salamanca es así, abandonado el plató y nos encontramos en una casa de un artista salmantino. Nos encontramos en la casa de Ramiro Tapia. Él nos ha abierto sus puertas, nos ha introducido en su mundo interior, en su laberinto, a través de esta casa que también podríamos decir que es un poco laberíntica. Es una casa judía que él mantiene pues como se la encontró, en perfecto estado y manteniendo siempre los muros, las escaleras, todo lo que conserva de esa etapa judía. Ramiro Tapia está arriba pintando. Nosotros vamos a subir a descubrir ese mundo interior y a conocer más a fondo a este pintor. Pues como ven, ya hemos subido a este pequeño rincón en el que Ramiro Tapia se inspira y en el que tiene lugar su proceso de creación. Gracias por atendernos hoy, Ramiro. Bienvenido a Salamanca es así. Ramiro, lo primero que queremos conocer es de dónde te viene a ti esa pasión por la pintura, de dónde surge esa inquietud, quiénes son los antecedentes. Creo que en tu caso son familiares, y por dónde te vino pues esa vena pictórica, podríamos decir, Ramiro. Bueno, te voy a decir una anécdota. Cuando yo era muy pequeño, en mi dormitorio había bastantes cuadros de tamaño bastante grandecito, 1,5 metros, así, algunos de ellos. Fue un dormitorio grande. En casa de mi abuela materna tenía ese dormitorio. Y bueno, pues nada, luego cuando fui un poco mayor, fui al Museo del Prado, me llevaron y vi los cuadros que yo tenía en el dormitorio, los vi en el Museo del Prado. Digo, ¿pero esto qué es? Claro, eran copias los que yo tenía, hechos por mi abuela paterna, que era pintora. Ajá. Por eso digo que el antecedente genético pues se puede, digamos... Está presente el Ramiro Tapia. Claro, ¿no? Que se puede atribuir un poco, si queremos, en esas cosas, a esta mujer que casualmente no tenía por qué, bueno, tener esa era de vocacional, ¿no? Porque ella... era de una familia de ganaderos y de gente de campo y tal, entonces era como una rara avis, ¿no? Una persona que de repente salió pintora, ¿no? Bueno, la cosa es que tuvo dos maestros, que eran Sánchez Santarén y Anselmo Miguel Nieto, dos magníficos pintores, autodidacta ella, pero con esos maestros. Y fue al Museo del Prado a hacer copias, y las copias las hacía tan perfectas que no se distinguían de los originales, que son los cuadros que yo tenía en el dormitorio. Luego esta mujer pues hacía paisajes también urbanos, sobre todo paisajes campestres, que eran los más bonitos cuadros en su dehesa de Espioja, que está en el partido de Ledesma. Ella luego pintaba pues todo, las encinas, el campo, los pavos, las palomas, las perdices, pero no sé, qué maravilla. La gente conocía a los animales, los ganadores decían, pero si este es fatal, porque tenían nombres, los pavos, los tal, se les conocía, era una maravilla. Tengo algún cuadro aquí de pavos precioso. Bueno, esto, pues a lo mejor he heredado algo de esta, pero luego también tengo que decir, en honor a la verdad, que mi abuela materna, con la cual viví hasta que murió ella, yo viví 20 años con mi abuela materna desde que nací, porque era una mujer muy absorbente y muy, bueno, que tenía a toda la familia a su alrededor, era una matriarca, ¿no? Una persona importantísima con una personalidad arrolladora. Y mi madre, mis tíos, todos vivían con ella. Entonces ella, cuando yo nací en Santander, porque estaba veraneando, y entonces nací en Santander porque mi madre dio a luz en Santander. Inmediatamente, naturalmente, bueno, como era su casa, me cogió y se encargó de mi educación. Luego, cuando vino a Madrid, pues vivía con ella y hasta que murió. Y mi madre, cuando ya tenía un piso ella con mi padre en Madrid también, pues iba a casa pues a verme y a vernos. Pero yo vivía con mi abuela. Y esta mujer era extraordinaria, inculcó en mí la música, porque tocaba el piano divinamente, era amiga de artistas, era un desfile de artistas continuo en esa casa, artistas, escritores, poetas, músicos, flamencos, por ejemplo, Manolo Caracol, Lola Flores, iban a cantar a casa de esta abuela mía, que daba fiestas flamencas. Fue madrina de Miguel de Molina, le amadrinó
y de una maravillosa cantante flamenca que la gente, como en este país olvidan siempre a sus artistas, ha muerto ya, Gracia de Triana, de las mejores cantantes de flamenco que ha habido. También la compraba los trajes para sus debuts y todo eso, las protegía, ella y algunas amigas que tenía. O sea que está rodeado de artistas. Muy importante eso porque ella tocaba en el piano y en el órgano, tenía un órgano pequeño, un armonium. Y ahí tocaba pues suites de Bach, de Händel, de Palestrina, de Vivaldi, y también pues cosas de Chopin en el piano. Bueno, entonces todo eso quedó impreso en mi memoria. Luego, cuando era muy pequeño, para dormirme, me cantaba, sentaba en la cama y me cantaba un minueto de Boccherini, que lo tengo grabado. No era cualquier nana, ¿no? Exacto, en vez de una nana, un minueto de Boccherini. Claro, con esa educación, pues ya me explicarás, el arte y la sensibilidad están penetrados en mí, pues porque sí. A fuego, casi podríamos decir, prácticamente. Y luego también muy importante, mi madre, porque mi madre, todos los que llegaba a mis manos, libros, cuentos, tal, los seleccionaba rigurosamente en una época en que aquí en España no había de nada, porque era un país aislado totalmente del resto del mundo, ediciones no había que traerlos de Argentina, que había unas editoriales muy buenas, o de Francia o tal. Ella se esforzaba en que llegaran a mí los libros mejores y sobre todo con las mejores ilustraciones. Ahí fue la impronta mía hacia los dibujos, el enamoramiento hacia el dibujo. Descubriendo los dibujos que venían en los libros. Puntualmente de dos dibujantes ingleses, que eran Sir Arthur Rackham, que le hizo la reina Sir Arthur Rackham, y Aubrey Beardsley, dos dibujantes con todos cuentos de Perrault, de Grimm, de Andersen, de todo esto dibujados por estos genios. Ahora he visto en Madrid uno que tiene las ilustraciones de Alicia en el País de las Maravillas por Arthur Rackham, por supuesto me lo voy a comprar. Lo he visto en CaixaForum, la caja esta catalana, que no sabía yo que había ilustrado eso, pero bueno, yo los tengo. Y ahí comenzó con esos cuentos, esos dibujos. Sí. Luego ya después, pues Durero, todos Ernest Arís, bueno, todos los grandes dibujantes que influyeron en mí. Eso fue un poco... Ese fue el despertar, esa fue la influencia, claro, y ya comenzó la puesta en marcha, Gustavo Doré. Comenzó a ser ya Ramiro Tapia, y comenzó la trayectoria de Ramiro Tapia. ¿Cómo fue ese primer año en el que Ramiro Tapia comenzó a coger el pincel? Sí. ¿Cómo fueron esos inicios, Ramiro? Bueno, yo empecé arquitectura, entonces fui a una academia de dibujo porque era obligatorio. En la academia de dibujo había dos disciplinas, era el dibujo de estatua y el dibujo lavado. El dibujo lavado era con tintas chinas, con barras chinas de tinta que había que disolver y fabricar tú la tinta con las barras chinas, que es como lo hacen los chinos. Y con unos pinceles súper especiales, dibujar y dar volumen a todas las arquitecturas clásicas greco-romanas. Por ejemplo, pues los capiteles corintios, dóricos, compuestos, jónicos, todo eso había que dibujarlo con los óvalos perfectamente, y era pues un trabajo muy disciplinado y sobre todo muy duro, ¿no? Y ahí con eso te entregabas ahí y tenías que hacerlo pues divinamente bien porque los profesores exigían mucho. El dibujo de estatua era dibujar con carbón, con difumino, las estatuas clásicas, el discóbolo, la Venus esquilina, los niños cantores, todos los bajorrelieves griegos, pues hacerlos que tenían que ser exactos, porque si no, sobre todo las proporciones, era muy difícil, ¿sabes? Bueno, lo más importante es que en esa academia se creó, había un ambiente muy bueno de gente, y sobre todo el profesor maravilloso, se llamaba don Jerónimo Durán de Cotes, que es un personaje. Este hombre era republicano, con lo cual estaba proscrito, porque en los años 40 y 50 las personas que tenían una ideología distinta al régimen imperante no podían trabajar, estaban proscritos. O sea que este hombre, para que pudiera comer, un amigo suyo le puso de profesor de dibujo en esa academia, pues un poco clandestinamente, para que pudiera sobrevivir. Él era súper inteligente, era un sabio, una persona buenísima, un santo,
inteligentísimo, que inculcó la cultura en todos nosotros, sus alumnos, y era una gozada, porque mientras estabas ahí trabajando, él estaba hablando y nos inculcaba la cultura. Así estaba la gente culta, muchos intelectuales que eran despreciados por el régimen y otros se tuvieron que expatriar a México, escritores, poetas y filósofos. Digo afortunadamente no fue el caso de Ramiro Tapia. Bueno, no, yo era un jovenzuelo, ¿no? Pero estábamos todos oyendo, viendo, tal. Pero yo ya ahí empecé a, bueno, pues a conectar con un grupo, digamos, más selecto dentro de los estudiantes, los había pues más importantes, arquitectos que salieron de ahí, pues Fernando Higueras, importantísimo arquitecto que ha hecho pues cantidad de edificios en Madrid importantísimos, sobre todo en el Lanzarote, porque otro de nuestros íntimos amigos era César Manrique, que era el canario este genial, que estaba en Lanzarote y que entre él y Fernando Higueras pues hicieron ese hotel maravilloso, el Hotel de la Salina, que es una maravilla. Y luego otro era Miguel Oriol, que es un arquitecto importantísimo, otro era Miguel Ríos, otro era Palazuelo. Todos estos pues eran compañeros míos, con los cuales pues entre unos y otros andábamos brujuleando por ese Madrid de la posguerra, metiéndonos en sitios, en cuevas. Había una cueva que era la Taberna Bohemia, que estaba en la calle del Príncipe, donde se reunían filósofos, poetas, escritores, artistas. Fíjate qué ambientazo. Pero este ambiente era un poco clandestino, porque teníamos que, digamos, que tener mucho cuidado, porque en el momento en que tú te dejabas ver que eras una persona progresista o lo que llaman ahora de vanguardia, porque esto fue el principio de lo que se llama vanguardia histórica en España, todos los artistas, pues casi te podían pegar. Se perseguía antes al artista, no es como ahora que se le reconoce, se le pone su sitio, más o menos relativamente, y también depende a quién. Pero antes se le perseguía por eso, porque lo consideraban alguien que estaba yendo por una tendencia, una ideología que no debería de ser la correcta. Claro, no, sobre todo era el miedo de, un filósofo peligroso. Bueno, ya el rey Luis XIV dijo de un zapatero, muy peligroso, un zapatero, porque como está en el taller haciendo zapatos, piensa, y a lo mejor puede ser un anarquista. Cuidado con la gente que piensa, cuidado con la gente, con los intelectuales. Bueno, ahora se ha dicho hace poco también, esos artistas, no sé qué, progresistas, dice alguien conocido de la ultraderecha. Bueno, en una exposición que hizo una galería en los años 50, con grabados traídos exprofusamente de París de Picasso, que es la primera vez en España que se veía una obra de Picasso auténtica, porque no había ni libros donde documentarse. Trajo los originales y se expusieron en Madrid en la galería Teo, que era de un pintor que se llamaba Fernando Mignoni, y de Elvira González, una bailarina, su mujer. Personajes importantísimos. En esa exposición, los niños de la derecha, de la ultraderecha, llamados guerrilleros de Cristo Rey, entraron con palos de esos de béisbol y rompieron todos los grabados, los cristales, como un acto de... porque Picasso es comunista, decían. Esa es la cultura del régimen. Ese fue el inicio de Ramiro Tapia y ese era el ambiente que se respiraba en aquella época. Pero comencemos ya con tu trayectoria, Ramiro. Estos son los antecedentes, esta era la situación de la época, ya la hemos conocido y ahora queremos centrarnos en tu obra. Cuéntanos cómo fue ese inicio y qué te inspiraba en los primeros años de tu carrera pictórica. Bueno, mi primer estudio fue un piso cutre que no estaba en Madrid, estaba al lado de Madrid, en unos aledaños, en un sitio que se llama Pueblo Nuevo, que no es Madrid, pero es Madrid, está pegado. Incluso había un tranvía que llegaba hasta ahí. Lo hicimos entre 4, fíjate. El piso era de los porteros, no tenía calle el Pueblo Nuevo, esto era barrio, no tenía calle ni nada. Pero la ilusión que nos hacía tener un sitio independiente pudo más que todo. Lo hicimos entre 4 del grupo de mi grupo de amigos y artistas. Chus Lampreave, que era pintora, pero Chus Lampreave tenía la carrera de San Fernando, de Bellas Artes. Carmen Santonja, Ramiro Tapia y José Luis Pradera, que era un filipino, que era un decorador.
y le llamamos Chuscarrajo a la sociedad. Chus, de Chus Lampreave, K, de Carmen Santonja, Ra, de Ramiro Tapia, y Jo, de José Luis Pradera. Chuscarrajo. Estábamos enloquecidos con esa cutrez, pero éramos independientes, y ahí pues estábamos dibujando y pintando. Y ahí empecé a pintar mis primeros cuadros al óleo de lo que llamamos simbolismo lírico, que es mi primera etapa, que es lo que me has preguntado. Al final, algunos no iban, había que coger un tranvía, nos turnábamos para pedir dinero en la calle, bueno, no teníamos un duro para coger el tranvía. Al final solo íbamos Chus Lampreave y yo, porque Chus Lampreave hacía dibujos para la editorial Aguilar, que se los pagaban, y yo también hacía un poco para la editorial Aguilar. Y bueno, yo en ratos más libres pues me dedicaba a pintar cuadros que bueno, que los he tenido hasta hace poco, que se expusieron en Madrid, porque se empeñó una galería en que expusiera estos cuadros de los años 50 y claro, los vendió todos porque están muy buscados los cuadros, pero que era la primera vanguardia española, la primera vanguardia. Entonces yo también iba a dar modelado en artes y oficios en Madrid con un famosísimo escultor de vanguardia que se llamaba Ángel Ferrán, que todo el mundo le conoce. Bueno, ya te digo un poco esta. Y ahora te diré una cosa importantísima que ocurrió en Madrid a principios de los años 50. Con esto acabo esta etapa. Apareció un personaje inaudito en España. Este personaje era de origen austrohúngaro y vasco. Se llamaba Guillermo Vacónig. La primera actuación que hizo este hombre en España, hay que decir que España era un país que estaba aislado del resto del mundo y además anclado un poco en una especie de conservadurismo apolillado, ¿no? Después de una guerra civil, estaba totalmente como anestesiado. Vino este hombre y puso un negocio en pleno barrio de Salamanca, en la calle Velázquez, de tapicerías. Bueno, había tapicerías, ¿de acuerdo?, maravillosas, pero también había antigüedades y cosas insólitas, surrealistas. Y por primera vez en España puso la puerta a la calle del local, una puerta de un palacio castellano del siglo XVII, cosa que ahora no tendría mucha importancia, pero en esa época fue la primera puerta que se puso antigua en una tienda en España. Ajá. Aparte de eso, el señor era un genio maravilloso. Hizo un concurso, esto que voy a decir es muy importante, entre artistas para hacer estampaciones con los bocetos de estampaciones a mano de las telas. Entonces acudimos todos los pintores, bueno, que estábamos todos pues desbaratados por ahí, intentando de un lado para otro, sin nada, no nos conocía a nadie, ni vendíamos un cuadro. ¿Cómo vamos a vender un cuadro con el régimen ese tan carca, ¿no? Y hizo ese concurso y entonces pues luego hubo unos premios. Y ahí acudimos todos los pintores de esa época. Entonces estaba pues todos los famosos, César Manrique, Canogar, Feito, Paredes Jardiel, Saura, Vicente Viudes. Bueno, yo gané un premio en ese concurso, muy importante, con Feito, un pintor abstracto luego. Y luego se expusieron en un local que decoró él de una forma surrealista, ya hechos telas. Entonces, a la hija de otro profesor de esa academia, que se llamaba Eduardo Santonja Rosales, nieto de Rosales, el pintor, se llamaba Elena Santonja, hermana de Carmen Santonja. Esta Elena Santonja, que la pusieron de encargada con un traje mío, premiado, que se llamaba Pájaros, el boceto mío. Se hicieron trajes también las mujeres. Ajá, trajes con esa imagen de Ramiro Tapia. Y ese premio me hizo pues conectar ya más, de una forma más directa con este artista austrohúngaro que se hizo muy amigo mío y bueno, le encantó mi obra, mis cuadros, mis bocetos, nos hicimos muy amigos y bueno, con él me propuso ir con él a trabajar a Bilbao y fui a Bilbao donde estuve, me consiguió un puesto de director artístico en una fábrica de plásticos de su cuñado y estuvimos trabajando juntos y haciendo 1000 proyectos durante muchos años, una persona maravillosa y miles de anécdotas que he tenido a través de esta amistad.